Gracias, Roger. Y cuando no nos encuentren, es que nos fuimos en el rapto. Eso sí nos hubiera preocupado. Entonces todavía no viene el rapto. Exactamente. Preocúpense cuando de veras ya no aparezcamos. Sí, correcto. Sí, tuvimos el privilegio, ¿verdad? Y el gozo también de poder llevar a más de 130 familias a Turquía. Y pues yo tenía muchas ganas personalmente de visitar esta nación por el trasfondo bíblico que se encuentra en Turquía, que se conoce como la Anatolia o como la zona geográfica donde se va a desarrollar o a desenvolver la mayor parte de las profecías de los últimos tiempos. Toda esa zona de Turquía, Armenia, Siria, Irak, Irán, que casi hacen frontera con Turquía, enfrente del Mar Negro, Ucrania, enfrente casi también de Turquía, etcétera, etcétera. Pero toda esta zona, ¿verdad?, forma parte de las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Y pues Estambul es una ciudad común y corriente, es una ciudad moderna, es uno de los principales centros del comercio internacional, porque ahí encuentran, sobre todo las mujeres son felices en Estambul, porque van a encontrar todas las marcas habidas y por haber extranjeras, más del 50% del precio de lo que se encuentra en cualquier parte del mundo. Entonces es una ciudad comercial, Estambul. Tiene algunas mezquitas, pues la Santa Sofía, una hermosura de construcción, que primeramente fue cristiana, después hicieron un museo, y el presidente Erdogan la convirtió en una mezquita musulmana, hermosísima. Y de ahí pues ya hicimos todo el recorrido para Esmirna, Éfeso, la Odisea, Pérgamo, vimos las ruinas, no de la iglesia, ¿verdad? Porque hay que entender que la iglesia no es el edificio. No es la construcción, sino las ruinas de los edificios donde se encontraban las iglesias. Entonces es correcto decir, ¿verdad? Visitamos las ruinas de los edificios donde se encontraba la iglesia de Éfeso, porque la iglesia somos nosotros, los seres humanos. Y pues fue muy bonito, Roger, y después ya regresamos, gracias a Dios, ya estamos en casa, descansados. Nos ha tardado como 3 o 4 días que nuestro reloj biológico se adapte al nuevo horario, porque eran 7 horas de diferencia, pero pues gracias a Dios que hemos experimentado y hemos conocido muchas cosas muy importantes. Sobre todo vamos a hablar bastante de esto más adelante, respecto a las profecías bíblicas de estos tiempos que estamos viviendo. Y hablando justamente de eso, ustedes pueden ver ahí el pie de pantalla, el número de WhatsApp de enlace, +1 469-781-1000. Y ahora lo están viendo en grande para que usted lo pueda tener. Ya usted debiera tener esto en sus contactos. Muy importante, ¿verdad? Para lo que usted quiera comunicarse con enlace, puede hacer sus preguntas para el doctor Alducin a través de esa vía. Porque el doctor Alducin, y le agradecemos de verdad, pastor, se acerca el pacto del anticristo, un documento que usted ha querido compartir con nosotros para que pueda darle incluso seguimiento a las notas de lo que usted va a compartir hoy. Entonces usted en el WhatsApp de enlace dice hola o algo así, y el asesor virtual ahí lo va a conducir. Viene un menú en la de descargas, ahí ingresa y viene otro menú de primerito. Ahí está el pacto del anticristo y usted lo descarga totalmente gratuito. Pastor Alducin, muchas gracias por compartir estas notas con todos nuestros televidentes el día de hoy, así es que totalmente gratis, usted lo descarga en el WhatsApp de enlace, descargas pacto del anticristo, que es lo que vamos a estar compartiendo justamente el día de hoy. Y antes de entrar en materia, Pastor Alducin, interesante, y usted que justo viene llegando de ahí, como en esta región de Turquía, ¿verdad? Porque el monte Ararat está en esa zona fronteriza, ¿verdad? Justamente ya por lo que se conoce también como el Kurdistán, ¿verdad? Pero dentro de esa región, y luego todas estas iglesias, qué interesante, ¿verdad? Al ver en los viajes de Pablo y también en el Apocalipsis, cómo se menciona toda esa región, ¿verdad? Lo interesante que es, ¿verdad?, para el mundo cristiano el entender todo lo que en ese contexto sucedió. Así es, porque platicábamos hace unos momentos, Roger y yo, que existe una grandísima ignorancia
Allá, por ejemplo, pues platicábamos con los guías que son expertos en la geografía, en la arqueología, en la historia de Turquía, expertos verdaderamente. Tenían que tener una licenciatura para poder realmente ser nombrados como guías. Casi siempre los guías son personas con mucha cultura respecto a la zona geográfica que están tratando de enseñarnos a los turistas. Pero en cuanto al conocimiento de las profecías bíblicas, ¿verdad? Y lo que va a pasar y las conexiones que vamos a mencionar en esta mañana, de qué forma ahorita ya Rusia está viendo que ya Europa no va a depender mucho de su gas. Ya está haciendo ahorita la Unión Europea dio un paso gigantesco para poder realmente distanciarse de la dependencia del gas ruso en un pacto que acaba de hacer, un tratado con Israel. Israel tiene ahorita actualmente, para que nosotros podamos darnos una idea, más de 6 billones de metros cúbicos de gas que han descubierto en los últimos meses, y que ahora este gas que ha sido como el arma secreta, porque así lo dijo el ministro Bennett de Israel, que era un arma secreta que ahora ya se conoce como el gas que tenían de alguna forma escondido en cuanto a la cantidad, y ahora Israel va a trasladar ese gas a Egipto. Egipto lo va a recibir y lo va a licuar y lo va a enviar a la Unión Europea. Entonces, imaginémonos ahorita Putin, el coraje y lo enfurecido que ha de estar, porque era una de las armas secretas de Rusia, de saber que si la Unión Europea seguía presionándolo junto con la OTAN, pues le iba a comenzar a cortar el gas a Europa. Y ahora que ya Europa se ve libre de la dependencia del gas de Rusia, pues ha enfurecido mucho más a OTAN, lo que está agravando que se acorte realmente el tiempo para que explote en cualquier momento una guerra nuclear. Vuelvo a repetir, no va a ser la Tercera Guerra Mundial, faltan 2 o 3 guerras importantes antes del Armagedón, pero todo esto está acelerando a pasos agigantados las profecías bíblicas, y ahora sí que podemos hacerle caso a la carta de Pedro, donde dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, más que a milagros, más que a apariciones, más que a ángeles que se aparecen o más que sueños. Tenemos algo más importante, que es la palabra profética más segura. ¿Más segura de qué? De cualquier otra experiencia que podamos haber tenido anteriormente. Y haríamos bien ahora en estar atentos a estas escrituras, porque ahora sí es el tiempo en el que debemos de saber que nosotros, ¿verdad?, principalmente como líderes espirituales, tenemos que conocer la profecía y todo lo que está desarrollándose en el mundo, en Europa, en el Medio Oriente, en el Asia Menor, en Estados Unidos, en Latinoamérica, tiene una conexión indiscutible con las profecías bíblicas, y ponemos las piezas y las conexiones, y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como maestros de la Biblia, estar escudriñando, viendo, analizando diligentemente todo esto para que podamos entender en qué tiempo nos encontramos. Y justamente, doctor Alducin, hablando de eso, usted nos comparte este documento que, como repetimos, a través del WhatsApp de enlace, ahí usted lo tiene al pie de su pantalla, o ahí lo está viendo en este momento, puede descargar en descargas, y la primera que aparece ahí se llama El Pacto del Anticristo, totalmente gratuito. Doctor Alducin, entonces, porque incluso aquí ya, por ejemplo, Marcelo de Colombia pregunta, doctor Alducin, el anticristo ya nació, y esto se acerca el pacto del anticristo. ¿En qué momento profético estamos viviendo? Y cuando habla usted que hace como más de 2600 años en el libro de Daniel, ya empieza a hablarse de este personaje, y qué implicación tiene para nuestros días ahora, doctor Alducin. Claro, y además en relación a lo que estábamos mencionando, antes de contestar esa pregunta, vemos, por ejemplo, de qué forma, como lo hemos dicho, mientras más avance el mundo tecnológicamente,
mientras más avance el mundo geopolíticamente y mientras más vemos los cambios que se están llevando a cabo entre las naciones, como la aparición de Croacia de repente en lugar de Yugoslavia, de Serbia en el sur de Europa, ahora la invasión con Ucrania, todas estas cosas que han cambiado política y económicamente el mundo son asombrosas. Por ejemplo, ahora que el gas se descubre en Israel y ahora que Israel se convierte en el que va a suplir el gas a Europa, nos explica Ezequiel 38, versículo 12, que no lo entendíamos, la mayor parte de los estudiantes de profecía, no entendíamos qué quería decir esto cuando está escrito que Rusia vendría a Israel, Ezequiel 38, 12, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, el pueblo recogido de entre las naciones. Y esa palabra botín, pues se especuló, ¿verdad? Que a lo mejor eran las riquezas del mar Negro, ¿verdad? Que a lo mejor eran las riquezas del Mar Muerto, que a lo mejor eran las riquezas que tenía Israel por ahí guardadas en cosas arqueológicas. Pero ahora nos damos cuenta que el tesoro más grande que ahorita Israel tiene es el gas, porque es la respuesta que Europa estaba buscando para no depender de Rusia. Entonces, esto va a enfurecer a Putin, a Rusia, por lo cual dice la Biblia que vendrá contra Israel. Y Putin tiene que detener esto a como dé lugar, y esto le va a despertar celos y una envidia mucho más profunda para poder atacar y tener un motivo para poder invadir Israel. Todo esto lo estamos ahorita entendiendo, que no lo entendíamos hace 2 o 3 meses todavía. Y respecto a lo del anticristo, pues es importante también que sepamos que no vamos a poder saber quién es el anticristo hasta que veamos la alianza o una confederación política de 10 naciones, que son las que menciona el libro de Daniel capítulo 2 en la estatua de Nabucodonosor, que están representadas por los dedos de la estatua, y en Apocalipsis 12, 13, 11 y 17 por los 10 cuernos, que representan las 10 naciones o los 10 gobernantes que van a formar la confederación final del anticristo. Pero dice ahí en esta profecía de Daniel capítulo 2 que cuando una piedra cayó del cielo, no cortada por mano, y golpeó los pies de la estatua se desmoronó. Ya no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Recordamos que la estatua, la cabeza es Babilonia, el brazo y los pechos de plata, el imperio medo-persa, los griegos Roma, y la nueva versión romana o el nuevo imperio romano que se levantará del Antiguo Testamento. Entonces, esto nos habla que cuando Cristo venga, estará Irak, estará Irán, estará Grecia y estará naciones del Antiguo Imperio Romano involucrados en las 10 naciones que formarán el gobierno del anticristo. Entonces, en conclusión, hasta que no podamos ver, esto es importante, 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente que se unan en una confederación, en una alianza, no podemos hablar sobre el surgimiento del anticristo, porque Daniel capítulo 7 dice claramente que una vez que estas 10 naciones se formen, de entre de ellas saldrá el cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño es el anticristo en el capítulo 8 y en los demás capítulos de Daniel. Así que el anticristo surgirá hasta que un G10 sea formado en Europa y en el Medio Oriente. Pero lo más importante de esto es que ahora que la guerra que surgió contra Ucrania y que ha puesto en Europa en una posición de debilidad, de indefensa, a pesar de que la OTAN está tratando de responder y Estados Unidos, Europa sabe que el gas es importante para ellos. Pero una vez que ya vemos que el Medio Oriente, que es Israel, parte del Medio Oriente, está supliendo el gas a Europa, nos facilita el entendimiento para ver por qué van a unirse 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente
para poder garantizar el Medio Oriente a Europa el petróleo y a Europa al Medio Oriente la seguridad de la compra y de poder seguir desarrollando las naciones árabes, que vamos a hablar también más adelante, que se están desarrollando y uniéndose también con Israel. Así que todas estas piezas están por ahí sueltas y es maravilloso buscarlas. A mí me fascina, me emociona encontrar esta pieza aquí, vamos a ponerla acá, y es como un ajedrez exactamente, ¿verdad? Donde vemos el encuentro entre las blancas y entre las negras y por qué el caballo se coloca aquí, y el jugador en el ajedrez que tenga una visión mucho más adelantada de su contrincante es el jugador finalmente que va a ganar la partida de ajedrez. Y así es el ajedrez político actualmente. Y ahora que usted menciona esto del G10, doctor Alducin, bueno, igual recordarles a todos que el documento está en el WhatsApp de Enlace, ahí usted lo puede ver totalmente gratis, el pacto del anticristo. Ahora que usted menciona esto del G10, doctor Alducin, este movimiento político que usted menciona en cuanto a los tratados de paz que empezamos a ver, y cosa que uno decía, wow, eso es impresionante, ver a Israel haciendo tratados de paz con los países árabes, ¿es esto ya como la puerta de entrada? ¿Faltaría nada más que se vengan las naciones europeas, o esto es apenas, o esto se va a desmoronar más bien ahora que usted habla de esas piezas, o esto se va a desmoronar para hacer otro pacto o otro tipo de alianzas? Qué muy buena pregunta. Vamos a leer detenidamente el pasaje en el libro de Daniel, capítulo 9, donde se explica claramente lo que el anticristo va a hacer. Porque es importante también este punto. La tribulación o la semana 70 de Daniel no comienza con el rapto. El rapto puede ser 2 meses antes, 1 año antes, 2 años antes de que comience la tribulación. La gran tribulación o la semana 70 de Daniel inicia o comienza con la confirmación del pacto del anticristo. Y dice así en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí está hablando que el anticristo por una semana, por eso se llama la semana 70 de Daniel, que son 7 años, porque los judíos tenían semanas, sabemos, de semanas, de días y de años, y por estos 7 años el anticristo va a confirmar un pacto. Es interesante la palabra confirmar, porque es la palabra hebrea que se tradujo Gaber. Y esta palabra significa algo que ya estaba anteriormente establecido, o confirmar significa hacer más fuerte. Esto nos habla de que cuando el anticristo confirme, no va a afirmar, confirme algo que ya antes se había tratado, son precisamente los acuerdos de Abraham. O sea, esto es impresionante. Wow. Antes de que el anticristo firme el pacto con Israel, ya había Israel tenido relaciones o acuerdos de paz con otras naciones árabes. Y vimos nosotros que Israel firmó tratados de paz con Jordania y Egipto hace muchos años, y después de muchos años, en estos últimos meses, firmó un tratado con Bahrein, con Sudán, con los Emiratos Árabes y con Marruecos. Pero el tratado más importante será con Arabia Saudita, de lo cual más adelante vamos a hablar. Entonces, qué interesante es que el Espíritu Santo haya puesto la palabra confirmar, porque estos pactos que ya se han estado celebrando de las naciones árabes con Israel, con el motivo de que las naciones árabes no dependan ya de las amenazas de Irán. Esta es la razón por la cual las está empujando a firmar tratados con Israel, porque Irán es una amenaza para las naciones árabes también. Entonces, esto está acercándonos claramente a lo que la Biblia dice hace 2600 años, que el anticristo confirmará algo con Israel de acuerdos que ya estaban anteriormente hechos, y que va a confirmarlos y darles la protección por 7 años, los cuales vamos a ver también que va a traicionarlos a los 3 años y medio. Interesante que mencione usted, doctor Alducin, a Arabia Saudita, ¿verdad? Por lo que implica
ese país, tomando en cuenta lo que es no solamente el mundo árabe, ¿verdad?, sino ya el mundo islámico musulmán, ¿verdad?, que es más amplio que los árabes, por la trascendencia que tiene la Meca, Medina, ¿verdad?, pero principalmente la Meca, ¿verdad?, que es la ciudad santa de ellos, la principal, pero sabiendo lo que significa también Israel dentro de ese juego, era por el monte del templo. Pero ¿es posible una alianza entre estos dos países, un tratado de paz, Pastor Alducin? Bueno, es inaudito, es increíble, es asombroso de qué forma podríamos haber llegado a creer que algún día las naciones árabes iban a buscar a Israel para que pudiera Israel darles cierta protección o hacer acuerdos de paz políticos y comerciales con ellas, siendo que desde la independencia de Israel, 14 de mayo de 1948 del siglo pasado, todas las naciones árabes han propuesto con todo su corazón destruir al pueblo de Israel. Este fue uno de las promesas más grandes de Yasser Arafat, el líder palestino que se erigió en los 70s del siglo pasado, y donde el manifiesto palestino, él lo jura: nosotros no vamos a descansar, en este caso los palestinos, hasta acabar con Israel. Vemos también que Siria es enemigo acérrimo de Israel. Jordania y Egipto atacaron a Israel en la guerra de 1967, de los 6 días, en la guerra de Yom Kippur del 73. Y ahora entramos al siglo XXI, donde todo esto comienza a cambiarse. Y los escatólogos del siglo pasado, pues no entendían, ¿verdad? O sea, repito, hasta que no llegue el tiempo que el Espíritu Santo nos dice, este es el tiempo en el que esta profecía se tiene que cumplir, no lo vamos a entender. Así que necesitamos tener mucha paciencia cuando estudiamos las profecías bíblicas. Pero ahora es el tiempo en el que Dios le dijo a Daniel: Daniel, los entendidos entenderán. En 2600 años no se había comprendido las profecías de Daniel, pero este es el tiempo en el que Dios nos está hablando. Despiértate, iglesia, despertémonos, abramos los ojos, vigilemos, estudiemos, escudriñemos las escrituras, cobremos conciencia de los tiempos que estamos viviendo, tan peligrosos pero tan emocionantes al mismo tiempo. Entonces es increíble que ahora las naciones árabes estén buscando la amistad con Israel. Israel les esté proveyendo protección contra Irán por el increíble ejército y la tecnología armamentista que tiene Israel, pero hay un problema gravísimo. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 38 que acabamos de leer, encontramos a Arabia Saudita, y dice en Ezequiel 38 versículo 13 que Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y sus príncipes le dirán a Gog, al líder de la invasión contra Israel: has venido a arrebatar despojos y reunido tu multitud para tomar botín, quitar plata y oro, tomar ganado y posesiones para tomar grandes despojos. En esta invasión de Rusia, Irán, Marruecos, Sudán, Etiopía, Turquía en contra de Israel, en los tiempos finales, la guerra de Gog y Magog, encontramos que los únicos que van a protestar en el mundo entero va a ser Arabia Saudita. Esto nos da lugar a pensar y a deducir, ¿verdad?, que Estados Unidos ya no forma parte, ya no va a poder proteger a Israel, Israel se va a quedar sola, y viene entonces claramente Rusia con toda esta alianza de naciones musulmanas a tratar de invadirlo. Pero el caso y la pieza maestra de todo esto, que es Sabá y Dedán, que es Arabia Saudita, en el original ya sabemos que pertenece a Arabia Saudita, a tanto Sabá como Dedán, es que Arabia Saudita no ha querido entrar a los acuerdos de Abraham o a los pactos de paz con Israel, porque Arabia Saudita le dijo a Israel hace algunos meses o desde el año pasado que los palestinos tenían derecho a tener un estado dentro de la nación de Israel. Y esto Israel jamás lo va a aceptar. Entonces, la única razón por la cual los saudis iban a hacer un trato con Israel era si Israel
le concedía a los palestinos un estado dentro de Israel, cosa que Israel, repito, jamás lo va a permitir, ni va a suceder bíblicamente. Entonces ahora Arabia Saudita está cambiando y han habido negociaciones porque Blinken, el secretario de Estado norteamericano, ya lleva 3 o 4 viajes con los árabes y estamos seguros que están tratando de negociar la entrada de Arabia Saudita para poder, en el acuerdo de Abraham, y que Israel pueda también, y Estados Unidos, proteger a Arabia Saudita, porque el año pasado Irán bombardeó uno de los pozos petroleros de Arabia Saudita e Israel no intervino ni Estados Unidos, a propósito, para demostrarle a Arabia Saudita la necesidad que tiene de Israel, de protección, y de Estados Unidos. Así que vemos nosotros que cuando Arabia Saudita entre ya, que sería la nación árabe más importante, porque es la de más influencia de los musulmanes sunis, en contra de los chiitas de Irán. Así que son dos tipos de musulmanes en Arabia Saudita, los sunis, en Irak y en Irán los chiitas, y esto haría precisamente que se fortaleciera la balanza para poder contrarrestar los ataques de Irán a las naciones árabes. Wow. Y cuando digamos que Arabia Saudita se una en un pacto con Israel en los próximos meses, semanas o años, no lo sabemos, nos damos cuenta que sería uno de los pasos finales que el anticristo tendría que firmar para pavimentar el camino y ya poder realmente garantizarle a Israel que nadie los va a atacar. Pero una nación palestina dentro, aparte de la Franja de Gaza, aparte del Líbano, aparte de lo que sus territorios ocupados, de lo que se llama o se conoce la Cisjordania, serían territorios aparte. Eso tiene que estar ahí sobre la balanza para poder haber un acuerdo de paz, doctor Alducin. Exactamente. Yasser Arafat lo dejó claramente especificado. Jerusalén es nuestra capital. O sea que los palestinos no se conforman ahorita con el Banco Oriental, donde está Jericó, que está en manos de palestinos, y la Franja de Gaza, que están los palestinos. No, ellos quieren toda la nación de Israel. O sea, el pretexto es un estado dentro de Israel, pero con la condición de que sea Jerusalén la capital. Imaginémonos. O sea, esta es la razón del conflicto tan grande y tan caliente que está, porque los palestinos no van a ceder a sus peticiones, ni a sus condiciones, ni tampoco Israel va a ceder a un estado dentro, y mucho menos entregarles la ciudad de Jerusalén. Así que vemos nosotros un conflicto tremendo en el Medio Oriente, un conflicto tremendo en Europa con Rusia. Putin no va a ceder Ucrania bíblicamente tampoco, porque Ucrania va a pertenecer a la invasión contra Israel y se va a unir a Rusia, y va a acabar Putin teniendo el control de Ucrania. Así lo dice la palabra de Dios. Es la región que pertenece a los magogitas, y Europa está buscando volver a levantarse, a resurgir de las cenizas con la ayuda de Estados Unidos, que ya es completamente débil. Ya el panorama de Estados Unidos, política y económicamente, no le garantiza a nadie la subsistencia ni la sobrevivencia como nación. Así que Europa va a quedar como un patito feo. La OTAN, ¿verdad?, no tiene los recursos suficientes para poder realmente defender a Europa. Así que Europa se va a tener que unir, como dice la Biblia, con el Medio Oriente. Qué maravilla, Roger, que podamos nosotros los cristianos tener mucho más información que los politólogos, los historiadores, los arqueólogos que dan su opinión en CNN, en Fox News, en todos los demás canales, ¿verdad? Y en las entrevistas que hacen en el mundo. Ni siquiera tienen idea, la mínima idea de lo que va a suceder. Wow, impresionante, doctor Alducin. Y de verdad que le agradecemos que usted haya querido compartir este documento con todos nuestros televidentes. Recordar que en el WhatsApp de enlace +1 469-781-1000, ese que están viendo ahí en pantalla, el pacto del anticristo. Usted ingresa ahí y le va a aparecer un menú que dice ahí en la de descargas, más bien en descargas, en ese menú usted ve lo que dice descargas, ingresa ahí y el primero que aparece en las descargas es el pacto del anticristo, que el doctor Alducin está compartiendo con nosotros el día de hoy, y en la plataforma de Enlace Plus a partir de mañana este programa usted lo va a poder tener y va a poder analizar juntamente con las notas y el video a través de Enlace Plus. Usted va a poder estar tomando notas y estudiando un poco más y hacer sus
sus conclusiones, ¿verdad?, al respecto de esto, y agradecerle, doctor Alducin, de verdad por compartir toda esta información que usted de manera tan exhaustiva, ¿verdad?, siempre está pendiente ahí, pastor Alducin. Y ahora que usted mencionaba esto, yo digo que los cristianos también debemos tener la bendición, ¿verdad?, o agradecerle siempre al Señor ese agradecimiento por tener este documento tan importante que tenemos nosotros, que le llamamos, ¿verdad?, los Sagrados Escritos, la Biblia, por todo lo que ahí se registra y la manera en que nosotros debemos aprender a estudiarla por todo lo que está sucediendo en nuestros días, pastor Alducin. Así es. Otra de las cosas importantes, Roger, acerca del pacto del anticristo, lo encontramos en el capítulo 28 del libro de Isaías, donde claramente se describe que el pacto del anticristo con Israel va a ser un pacto diabólico, va a ser un pacto ni más ni menos con el mismo diablo. Dice Isaías 28, versículo 14, escrito hace 2700 años, el libro de Isaías: por tanto, varones burladores que gobiernan al pueblo de Jerusalén. Aquí Dios se está dirigiendo hace 2700 años a los gobernantes que van a vivir o van a estar durante el tiempo del anticristo, y les llama burladores. Y les dice así: por cuanto han hecho pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Sheol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Esto nos habla que Dios le está diciendo que este pacto que van a hacer con el mismo diablo, que va a ser el anticristo, va a ser un pacto verdaderamente diabólico. Y nos dice aquí hace 2700 años, o sea, 700 años antes de Cristo, que la razón por la cual Israel va a hacer este pacto con el anticristo y va a aceptar es entrar a un pacto con el anticristo, dice que es porque un turbión del azote no llegará a nosotros. Esto nos habla de una tormenta. O sea, los judíos van a decir, cuando el anticristo confirme el pacto con ellos, aparentemente va a haber una amenaza de alguna nación o varias naciones en contra de Israel. Entonces, ante esta tormenta o este azote, el anticristo les va a garantizar: esténse tranquilos, no se alteren, yo les prometo, imaginémonos el poder que el anticristo va a tener cuando confirme este pacto. Yo les prometo que nadie los va a tocar. Y esto es lo que les va a dar a Israel la seguridad falsa, porque deben siempre depender de Dios, no de un hombre, ni de las naciones, ni del dinero, ni de nadie. Así debemos depender los cristianos tampoco de nadie más que de Dios, de que ellos, en el momento en que dejan a Dios como su fuerza y su fortaleza, Dios entonces se hace a un lado. Y lo mismo pasa con los cristianos. El momento que confiamos en que el petróleo, esto, o mi compadre, o las riquezas, o estoy esperando que me ofrende esta persona o aquella persona, y quitamos los ojos del que es nuestro proveedor, Dios se molesta muchísimo con nosotros porque hemos dejado de caminar con Él y de confiar con Él, de que Él es nuestro proveedor y no los hombres. Entonces, esto es muy importante también para la iglesia cristiana, porque Israel ya ha llegado a ese punto donde, pues, Estados Unidos ahora dependíamos de él desde el 48 que se independizó de Israel. Estados Unidos ya, Dios comienza a quitarnos las muletas, y como el cuento ese de una persona, un niño que iba cojo, esto lo uso como una ilustración para aclarar más lo que acabo de decir, iba con las muletas caminando, ¿verdad?, con su papá. Y de repente un niño comienza a aventarle piedras, y entonces le rompe una muleta y comienza a gritar: papá, 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 porque se iba a caer. Y en ese momento llega el papá y lo detiene antes de que se caiga. Entonces, esto nos habla que muchas veces nos acostumbramos a caminar con muletas. Bueno, confío en esta persona que me va a ayudar, y confío en esta organización que me va a ayudar. Y cuando usamos muletas, cuando estamos poniendo nuestra confianza en alguien o en fortalezas que no es Dios, Dios nos va a quitar las muletas para que gritemos: Padre,
santo que estás en el cielo, como dice 2 Corintios 9, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, para proveer en nosotros todas las cosas según confiamos en él. Entonces Israel ya está dándonos el ejemplo a la iglesia: no confiemos en el hombre, confiemos en Dios, que es nuestra segura fortaleza. Leía un día de estos, doctor Alducin, de los reyes de Israel, el rey Asa, ¿verdad?, del reino de Judá, cómo en algún momento tiene que luchar contra los etíopes, ¿verdad?, que se acercan, y allá por Gerar Dios les da la victoria, ¿verdad? Pero luego viene el ejército de Israel, ¿verdad?, el reino del norte, a luchar contra Judá. E Israel, el rey Asa, decide hacer una alianza con el rey de Asiria, ¿verdad?, allá en Damasco, para decirle, bueno, viene el reino del norte, ayúdenme. Y Dios los regaña. Ahora que usted está, porque justamente me acordé de esta escrito cuando usted mencionaba esto, cómo Dios dice, o sea, te ayudé con los etíopes, ¿por qué no consultaste a Dios y te fuiste a buscar al hombre? Te fuiste a buscar al ejército allá en Damasco para hacer una alianza con él, y dice, has hecho algo equivocado. Yo creo que eso que usted está diciendo, doctor Alducin, es trascendental, sobre todo como usted lo dice, en la vida del cristiano, en cuanto a depender siempre de Dios. Claro, porque ¿qué es la fe? O sea, ¿qué es la fe? ¿Verdad? El justo por la fe vivirá. Vamos a vivir creyendo toda nuestra vida que Dios es nuestro proveedor, nuestro sanador, Dios nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestra esperanza. Dios es todo para nuestra vida. Y el momento en que dejamos esa confianza, que la fe, que es una confianza ¿en quién? En el Dios Todopoderoso y en su Hijo Jesucristo. Y confianza de que la Biblia habla y tiene la razón, y que la Biblia es verdad. En cuanto comenzamos a poner nuestra esperanza, o comenzamos a llenarnos de ansiedad y de preocupaciones, no, pues ¿y ahora qué voy a hacer sin trabajo? ¿Y ahora qué voy a hacer si esta persona no me manda su ofrenda? O que como iglesia, el día que lleguemos a ese punto, Dios se hace a un lado y nos dice, muy bien, pues sigue confiando en tus torres falsas y en tu fortaleza falsa, porque yo soy tu fortaleza y has quitado tus ojos en mí. Y si algo molesta a Dios, es precisamente la falta de fe, porque si no vivimos por fe, estamos viviendo por vista, estamos viviendo por lo que sentimos, por lo que vemos, y en ese momento hemos abandonado completamente el camino de la fe. Así es, agradecerle al doctor Alducin que nos está acompañando en este programa, y él ha compartido un documento que se llama El Pacto del Anticristo, y que usted, como ve ahí al pie de la pantalla, a través del WhatsApp de enlace, más 1-469-781-1000, usted puede descargar totalmente gratuito en descargas, y el primero que aparece ahí, El Pacto del Anticristo, para que usted pueda tener estas notas, doctor. Y aquí hay un título bien sugestivo para hablar un poco de esto, dice El Tratado del Siglo, hablando de todo lo que se está moviendo ahí en Medio Oriente, cómo tenemos que nosotros estar siempre pendientes, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo ahí, aunque a veces las noticias parecieran llevar los ojos hacia otro sector, siempre hay como, ¿verdad?, un hervidero ahí que uno tiene que estar pendiente. Y esto del Tratado del Siglo, ¿a qué se refiere, doctor Alducin? Bueno, el Tratado del Siglo sería en el momento en el que Arabia Saudita se uniera a los acuerdos de Abraham o a los tratados políticos comerciales con Israel. Repito, como lo mencionamos hace algunos minutos, Arabia Saudita representa el poder más fuerte de las naciones árabes hasta ahorita, económicamente, políticamente, militarmente también. Y al mismo tiempo, Arabia Saudita pues busca que los palestinos puedan tener su estado dentro de la nación de Israel, cosa que esto les ha impedido tener una alianza o un tratado o firmar un acuerdo con la nación de Israel. Así que en el momento en que ahora ceda Arabia Saudita y le diga a Israel, bueno, ya no voy a ponerles presión a ustedes, ya no voy a exigirles a que firmaré el tratado bajo la condición de que ustedes reconozcan a los palestinos, será el Tratado del Siglo. Porque para que los árabes ahorita saudíes puedan convencerse de que necesitan a Israel realmente y llegar a hacer a un lado la petición más importante que ellos tenían, que los palestinos formaran su Estado dentro de Israel, es porque realmente los árabes saudíes han llegado a un punto política, comercialmente, de tan profunda necesidad que los va a obligar a aceptar esto. Por eso se le llama, o se puede convertir en el Tratado del Siglo.
porque si el anticristo es el que va a lograr esto, lo van a nombrar el hombre del año, lo van a nombrar el que realmente fue el conquistador de la paz después de más de 78 años, 80 años ya que van a pasar desde el 48 que Israel se independizó como nación, que ningún político, diplomático norteamericano, ni reyes, ni nadie ha podido lograr lo que el anticristo va a lograr. Y por eso se le llamaría el tratado del siglo. Así que nos vemos ya que potencialmente ya Arabia Saudita se encuentra en este punto, porque pues ya todas sus naciones árabes alrededor, Bahrein, Marruecos, Emiratos Árabes, están tratando ya con Israel y no le va a quedar más que ceder. Y cuando haga esto, estamos seguros que entonces ya tal vez el anticristo sea el que confirme este tratado de paz. Dice aquí Jefferson de Nicaragua, Pastor Alducin, ¿por qué muchos dicen que el anticristo va a salir de otra nación menos de la de Israel? En mi caso, dice, yo paso a creer que va a ser de Israel, porque ellos esperan que los vaya a gobernar un israelita. Me imagino que hablando del Mesías, de que ellos esperan. Acláreme esta consulta, doctor Alducin, dice aquí don Jefferson de Nicaragua. Sí, bueno, hay varios pasajes en la Biblia, principalmente me voy a referir primero al libro de Daniel capítulo 8, donde claramente la Biblia nos habla la zona geográfica de donde saldrá el anticristo. Y dice así en el capítulo 8 del libro de Daniel, cuando el imperio griego, en el capítulo 8 se describe el encuentro entre Grecia y los persas, o sea, los iraníes. Y vemos que los griegos históricamente vencieron al imperio medo-persa. Pero cuando el imperio griego venció al imperio medo-persa, el imperio griego se dividió en 4 regiones geográficas: Egipto, Siria, Macedonia y Turquía. Y los 4 generales de Alejandro el Magno tuvieron el control de cada una de estas 4 divisiones del imperio griego. Pero lo interesante de esto es que la Biblia nos muestra que cuando se dividió el imperio griego, las palabras que el Espíritu Santo usa son las siguientes, que no tienen ningún lugar, ahora sí, a ninguna duda. Y dice Daniel 8, versículo 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y quebró sus 2 cuernos. Está hablando la victoria de Grecia contra el imperio medo-persa. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse, o sea, Persia delante de él lo derribó en tierra, lo pisoteó y no hubo quien lo librara. Bueno, ahí quedó el imperio medo-persa. Versículo 8. Y el macho cabrío, que es Grecia, y lo vuelve a explicar el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. O sea, tengamos cuidado porque la Biblia se interpreta a sí misma. No tenemos que especular quién era el macho cabrío. Aquí lo dice el versículo 21 del mismo capítulo. Es Grecia. Muy bien. Y el macho cabrío, o sea, Grecia, se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que era Alejandro el Magno, o el gobernante, fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Atención, de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que es el anticristo, en el capítulo 7 y en el capítulo 8 y en el capítulo 2. De una de las divisiones del imperio griego salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esto ya ningún hombre se le puede adjudicar estas proezas. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aquí hablamos de la conquista original de Satanás, de Lucifer, y está uniendo al cuerno pequeño, para que no tengamos duda, con Lucifer, cuando la tercera parte de los ángeles caídos se vinieron en la rebelión contra Dios con Lucifer. Y se engrandeció en contra del príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que esta división del imperio griego fue en el área del norte de Israel, que es Siria.
Entonces vemos que el anticristo, de acuerdo a esta profecía, va a surgir en el área entre Siria e Irak, que era el área geográfica de la Mesopotamia. Pero no solamente la Biblia nos menciona en un solo pasaje esto, sino que también podemos ver en Isaías capítulo 10 la confirmación inequívoca otra vez de esta profecía de que el anticristo surge de alguna región que es ahorita Siria o Irak en el Medio Oriente, y es Isaías capítulo 10. Todo el capítulo 10 de Isaías nos habla de un asirio y de alguien que se va a levantar con soberbia en contra de Israel. Pero para no leer todo el pasaje, remontémonos al versículo 12 específicamente. Isaías 10:12, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia y del corazón del rey de Asiria y la gloria de su altivez de sus ojos. ¿Cuándo va a acabar Dios con la historia de Israel? ¿Y cuándo acabará Dios con su obra de Jerusalén? Hasta la segunda venida de Jesucristo. Hasta ese momento, ¿verdad? Israel se convertirá, Zacarías 12, versículo 2 y 3, en piedra pesada para todos los pueblos. Entonces aquí claramente nos habla de un rey de Asiria, con el cual Cristo se va a enfrentar. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que destruirá con la espada de su boca. Así que hay muchísimos más versículos en el Antiguo Testamento que mencionan al anticristo como el asirio, por lo que él y Asiria perteneció al antiguo imperio romano, así que el anticristo, todo lo que es el Medio Oriente, el norte de África y Europa, perteneció al antiguo imperio romano, y sabemos que el anticristo surgirá de una de las regiones del imperio romano, que será, de acuerdo a la Biblia, en el Medio Oriente. Y usted menciona aquí en el documento, doctor Alducin, que recordamos a través del WhatsApp de enlace, usted puede descargar para que lo tenga ahí totalmente gratuito sobre el pacto con el anticristo. Y usted cierra de una manera muy interesante que dice la traición diabólica. La Biblia menciona que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Doctor Alducin, ¿cómo visualizamos nosotros esto con este título que usted pone aquí, la traición diabólica? Bueno, ya leímos en el capítulo 28 de Isaías que Dios le llama el pacto con el Sheol y el pacto con la muerte, porque lo van a hacer confiados en que el anticristo los va a librar de una tormenta o de una amenaza que en aquel tiempo va a amenazar a Israel, y que no van a encontrar más refugio que en la persona del anticristo. Tal vez ya por la fama que el anticristo ha desarrollado en algunas naciones de Europa o del Medio Oriente, Israel va a confiar en él. Y ahora recordemos algo, ¿verdad? Que no necesariamente el anticristo tiene que ser israelí, porque los judíos están completamente desorientados. Los judíos, como les llama en Isaías 28 Dios, burladores. Actualmente Tel Aviv es el centro mundial de la capital de los gays. O sea, en Apocalipsis 11 se le llama a Jerusalén la ciudad de Sodoma y de Egipto. Israel va a llegar a un degeneramiento político, moral impresionante, como ya lo está haciendo actualmente. Entonces, cuando el anticristo se presente, los judíos ya no les va a importar si es judío realmente. Recordemos algo. Uno de los hombres que están financiando la agenda global en el mundo entero actualmente es un judío de Hungría llamado George Soros, y vemos que es antijudío, o sea, este hombre no ama a Jerusalén. Y tenemos a grandes judíos. Carlos Marx fue judío, que también, ¿verdad?, postuló la famosa teoría dialéctica materialista y el libro El Capital y el Manifiesto Comunista, etcétera, etcétera. Entonces el hecho que sean judíos no garantiza a los judíos que vayan a confiar en él, porque ellos mismos han sido traicionados a través de toda la historia por varios judíos.
Wow, impresionante, doctor Alducin. Y ahora, en todo este contexto, esta perspectiva que usted nos da, doctor Alducin, y recordarle que pueden descargar este documento totalmente gratuito, el papel de la iglesia, pastor Alducin, el papel de la iglesia en estos días, o sea, la voz de la iglesia tiene que ser, creo yo, más preponderante que nunca, ¿verdad? Porque la gente y la sociedad en el mundo entero ve las guerras, acaba de pasar 2 años de una pandemia que golpeó impresionantemente la economía de los países, de los hogares, del mundo empresarial. Luego viene esta guerra, luego vienen todos estos, y al oír de todo este tema de que el pacto inminente del anticristo y todo eso, la voz de la iglesia en cuanto a la esperanza del ser humano, doctor Alducin, ¿cuál debe ser esa voz pensando nosotros ya como iglesia? Vamos a aclarar, muy buena pregunta también, y vamos rápidamente a aclarar algo muy importante. La iglesia es invisible y es visible. La iglesia invisible la forman todas aquellas personas bautizadas por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo en el momento de la conversión, de la regeneración, que solo Dios sabe realmente, porque dice 2 Timoteo 3:8, conoce Dios los que son de Él. Juan 10, Jesucristo sabe quiénes son sus ovejas. Esta es la iglesia invisible. La iglesia visible es la que vemos, lógicamente, y la que se encuentra debajo de construcciones, ya sea en casas, edificios, teatros o lo que sea. Y esta es una mezcla de ovejas con cabritos, la iglesia visible. O sea, en tu iglesia a la que tú perteneces, a la que yo pertenezco, todas las iglesias cristianas visibles terrenales se están mezcladas entre los que son verdaderamente, que solo Dios conoce, y la cizaña que está mezclada con nosotros. Por eso no debemos decepcionarnos de que, ay, pues yo creí que esa persona y que esa persona, es que estamos llenos de personas cerca de nosotros que se dicen cristianos de la boca para afuera, pero Jesús les va a decir, Mateo 7, nunca te conocí, nunca supe ni siquiera que habías hecho mi voluntad. Entonces, esa es la iglesia verdadera. La iglesia terrenal, la iglesia visible, fracasará. ¿Por qué? Porque apostatará. El anticristo no viene sin que antes venga la apostasía. No hay tal cosa como que la iglesia va a triunfar, y la teología del reino, que vamos a establecer el reino de Cristo antes de que Él venga y vamos a vencer el mal. ¿Dónde está en la Biblia eso? No encuentro en ninguna parte de las Escrituras tales profecías. La profecía dice claramente, apostatarán antes de venga Cristo. Mateo de Lucas dice, hallará Cristo fe cuando venga a la tierra. Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La iglesia va a fracasar igual, la iglesia visible, igual que la iglesia, igual que Israel en el Antiguo Testamento. Israel fracasó, Dios los entregó al juicio, y la iglesia va a fracasar también. La iglesia visible. La iglesia invisible, los que verdaderamente son y pertenecen al cuerpo de Cristo, es un remanente, pero así chiquito en todas las iglesias del mundo. Hay muy pocos cristianos fieles que Dios está dando la oportunidad ahorita de continuar predicando el evangelio, cristianos motivados por la única gloria, amor y provisión de Dios, nada más. Hay cantidad de millones de personas involucradas con motivos equivocados y falsos dentro del cristianismo, que no nos debe desanimar. Así que la iglesia invisible, la verdadera iglesia que Dios conoce, que solamente Él sabe, es un remanente, y ellos son que serán más que vencedores, porque no se desanimarán, se levantarán, tendrán problemas y te caerás del caballo, pero son los que se levantan y seguirán levantando la espada y peleando otra vez, porque tienen el poder del Espíritu Santo. Así que tenemos que entender esto. Cuando la iglesia sea sacada, la iglesia invisible, los verdaderos cristianos, los que no eran cristianos y que iban a las iglesias y se creían cristianos, tal vez se conviertan en la tribulación, pero ya no tendrán la oportunidad que Dios les dará a los 144,000 judíos de predicar el evangelio. O sea, la iglesia fracasó en la predicación del evangelio, será predicado el evangelio en todo el mundo, Mateo 24, pero nosotros no seremos ya los que vamos a acabar esta predicación, serán los 144,000 judíos. Dios, en una forma triste, tendrá que regresar a Israel a entregar
entregarle a 144,000 judíos mesiánicos, desde luego, la espada y la antorcha para que ellos continúen predicando el evangelio hasta el final. Y esta es la historia triste de la iglesia visible. Por eso tenemos que aclarar cómo terminará la iglesia, la visible triunfante, la invisible en una apostasía total. Doctor Alducin, y la gente que nos está viendo, puede ser que muchos que nos están mirando, nos están sintonizando en este momento, se han enganchado por la temática de este documento que el doctor Alducin ha compartido con nosotros hoy, el Pacto del Anticristo, que usted puede tener totalmente gratis a través del WhatsApp de enlace, que usted ve el número ahí en pantalla. Pero doctor Alducin, muchos también nos están viendo y dicen, bueno, yo quiero ser parte de esa iglesia invisible, yo quiero saber cómo puedo hacer yo para entregar mi vida a Jesús. Tal vez usted lo pueda ayudar, doctor Alducin, en este momento, orar con ellos. Claro, con mucho gusto. La primera condición, y desgraciadamente ya no se ha usado ni practicado en la mayor parte de las iglesias en el mundo entero que se dicen iglesias evangélicas, es la predicación del arrepentimiento y del pecado, desgraciadamente. Ahora solamente, ¿quién quiere decir a Cristo? Levante la mano, ¿verdad? Y tenemos gran cantidad de Cristo, pues voy a poner a Cristo junto con todos mis ídolos, pero no se les predica, ¿verdad? Que ellos son pecadores, que han ofendido los mandamientos de Dios. Y cuando una persona no reconoce que ha ofendido a Dios, y si no se siente pecadora, pues ¿cómo va a poder realmente arrepentirse? Entonces, como decía Juan Wesley, primero hay que predicar la ley y después la gracia. La ley tenemos que mostrarles que la ley te condena, ¿verdad? El pecado, el que está bajo el pecado está bajo maldición, y alguien viene y nos libra de esa maldición de la ley. Pero si yo no me siento enfermo, ¿cómo voy a arrepentir? Entonces, número uno, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que has ofendido a Dios, que has violado sus mandamientos, que vives una vida contraria totalmente a la voluntad de Dios. Si tú reconoces eso con todo tu corazón y tu conciencia a través del Espíritu Santo te da testimonio que has ofendido a Dios, pídele perdón. Cree que Jesucristo en la cruz pagó con su sangre por tus pecados. Invítale a tu vida como tu Señor y como tu Salvador, y cree también para tu justificación que Él resucitó de los muertos a los 3 días. Porque si dejamos la cruz y no predicamos la resurrección, ¿verdad? Es un cristianismo muerto. Y Cristo no quedó en la cruz, Cristo resucitó para darnos vida, una vida nueva. Y eso es lo que tú necesitas, una vida nueva. Y tú no tienes el poder para dejar el pecado. Esto es algo que solo Dios puede hacer en tu vida mediante el Espíritu Santo. Así que si tú en este momento le dices, Señor, me arrepiento de mis pecados, creo que en la cruz moriste con tu sangre y pagaste por ellos, y creo que Jesucristo a los 3 días se levantó de los muertos, te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias por esta vida eterna que me das y el poder que recibo en este momento para poder transformar mi vida en esa persona que tú quieres que yo sea. Porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor Alducin, y gracias por acompañarnos, y a cada uno de ustedes por estar en sintonía. Y yo sé que usted ha hecho esa decisión, la más importante en su vida. Descargue la aplicación de Enlace Plus totalmente gratis para que empiece a conocer más acerca de este Jesús. Nos encontramos en otro programa de Aquí Entre Nos. Bendiciones.